Oaxaca, 1949, la novia traicionada regresa del más allá tras una boda sellada por la muerte. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal donde exploramos las historias más profundas y escalofriantes de las bodas malditas que han marcado la historia de México. Hoy nos adentramos en una de esas narraciones que trascienden el tiempo, una leyenda que nació de un dolor tan intenso que ni siquiera la muerte pudo contenerlo. Nos trasladamos a Oaxaca, en el año de 1949, a una época donde las tradiciones estaban arraigadas. Los secretos familiares pesaban como losas y una promesa rota podía desencadenar fuerzas que desafían toda comprensión. Si te gustan las historias donde el amor, la traición y lo sobrenatural se entrelazan de manera inquietante, quédate con nosotros, porque lo que comenzó como el día más feliz en la vida de una joven, se convertiría en el inicio de una pesadilla eterna para quienes la traicionaron. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas historias que tejemos con tanto cuidado para ustedes. Ahora, adentrémonos en el Oaxaca de mediados del siglo XX, donde el calor húmedo de noviembre envolvía las calles coloniales y en una casona de la calle Independencia. Los preparativos para una boda estaban a punto de desencadenar una tragedia que resonaría por generaciones. La noche cayó sobre Oaxaca con esa pesadez característica que parece adherirse a la piel como una segunda capa de humedad, envolviendo la ciudad en un manto de silencio apenas roto por el eco lejano de algún transeúnte o el ladrido ocasional de un perro callejero. Las calles empedradas del centro histórico brillaban bajo la luz tenue y amarillenta de los faroles de gas, que proyectaban sombras alargadas y danzantes entre los muros coloniales de cantera verde, testigos silenciosos de siglos de historias. Era noviembre de 1949, un mes que normalmente traía cielos despejados y aire fresco, pero ese año una opresión extraña flotaba en el ambiente, como si la propia ciudad contuviera la respiración ante un evento inminente. En la antigua y respetada casona de los Velasco, ubicada en una esquina privilegiada de la calle Independencia, se respiraba un nerviosismo contenido entre la excitación. Los criados iban y venían con premura silenciosa, puliendo muebles de maderas finas, colocando arreglos florales de dalias y cempasúchil, y asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto para la boda más esperada de la temporada, un evento que uniría a dos de las familias más prominentes de la sociedad oaxaqueña. En el dormitorio principal del segundo piso, iluminado por la suave luz de una lámpara de aceite y varias velas de cera, Catalina Méndez, de 23 años, contemplaba su reflejo en el espejo de marco dorado con una mezcla de éxtasis y una inquietud sutil que no lograba disipar. Su belleza era el tema de conversación en los círculos sociales de Oaxaca desde que tenía 15 años. No era solo la perfección de sus rasgos, sino una luz interior que parecía irradiar de ella, una gracia natural que cautivaba a quien la conocía. Su cabello, negro como la obsidiana pulida, caía en ondas gruesas y brillantes sobre sus hombros desnudos mientras se ajustaba con manos ligeramente temblorosas el velo de encaje francés, una herencia de su bisabuela que había cruzado el océano desde Europa. Sus ojos, del color de la miel recién extraída del panal, reflejaban una felicidad tan pura que parecía iluminar cada rincón de la habitación, llenando el espacio con la promesa de un futuro brillante. Mañana, al mediodía, se uniría en matrimonio con Rodrigo Velasco, el hombre que había conquistado su corazón 2 años atrás, cuando él regresó de la Ciudad de México convertido en un próspero y respetado comerciante de textiles, trayendo consigo un aire de sofisticación urbana y ambición que había hechizado no solo a Catalina, sino a buena parte de la sociedad local. «Mi hija, estás absolutamente radiante», susurró su madre, Dolores Méndez, una mujer de elegante severidad, mientras ajustaba con dedos expertos las perlas del collar familiar alrededor del cuello delicado de Catalina. Las perlas, suaves y cálidas al tacto, habían pertenecido a su propia madre y a la madre de ella, un símbolo de continuidad y bendición. Mañana, cuando camines por el pasillo de Santo Domingo, serás sin duda la esposa más hermosa que Oaxaca haya visto en décadas. Todos hablarán de esta boda durante años.
Catalina le sonrió a través del espejo, un gesto que trataba de llenar de certeza, pero en el fondo de su pecho, bajo la emoción y los nervios propios de una novia, había una sombra pequeña, casi imperceptible, que llevaba semanas creciendo silenciosamente. Rodrigo había estado distante en las últimas semanas, ausente en reuniones de negocios que, según él, se extendían hasta la madrugada, llegando a casa con excusas vagas y una fatiga que parecía ir más allá de lo físico. Había notado conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a una habitación, miradas rápidas intercambiadas entre él y su prima Lucía que Catalina no podía interpretar del todo, pero que le causaban un malestar instintivo. Lucía Méndez, su prima menor, había llegado a vivir con ellos hacía 2 años para estudiar en la ciudad, y Catalina la había recibido como a una hermana, compartiendo su hogar, sus secretos, su vida. Pero algo había cambiado, una tensión sutil se había filtrado en su relación, y Catalina, tratando de ser la mujer comprensiva y moderna que Rodrigo decía admirar, había atribuido todos sus propios nervios prematrimoniales. Mañana todo cambiará, se dijo a sí misma, observando cómo su madre le colocaba unas horquillas de carey en el pelo. Mañana, una vez que estemos unidos ante Dios y la sociedad, cualquier distancia se disipará. Seremos uno para siempre, tal como lo prometió. Y en ese momento, con el velo ajustado y las perlas brillando contra su piel, decidió creerlo con toda su fuerza, ahogando esa pequeña voz de advertencia en lo más profundo de su ser. Si están disfrutando esta inmersión en el Oaxaca de antaño y quieren acompañarnos en este viaje de amor y oscuridad, los invito a suscribirse al canal y a dejar un comentario contándonos desde dónde nos ven. Su apoyo nos permite seguir trayéndoles estas historias fascinantes. Ahora, continuemos con el relato, porque el amanecer del 10 de noviembre se acercaba, y con él, el destino que aguardaba a Catalina. La mañana del 10 de noviembre de 1949 amaneció con un cielo encapotado y pesado, algo poco común y ominoso para esa época del año en Oaxaca, donde normalmente el sol brillaba con fuerza sobre los valles y montañas. Nubes bajas, de un gris plomizo, se arremolinaban sobre la ciudad, ocultando los picos de la Sierra Madre y creando una luz difusa y lúgubre que teñía todo de un matiz extraño. Las nubes parecían presagiar algo oscuro, un mal augurio que flotaba en el aire húmedo, pero en la casa de los Méndez, sumergida en el torbellino de los últimos preparativos, nadie quiso prestarles demasiada atención, atribuyendo el tiempo a una rareza climática pasajera. Los nervios y la excitación eran demasiado intensos para ceder espacio a la superstición. La iglesia de Santo Domingo de Guzmán, joya del barroco oaxaqueño con su fachada dorada que normalmente deslumbraba bajo el sol, se veía esa mañana bajo una luz distinta, más solemne, casi fúnebre. Su interior, un derroche de retablos coloniales recubiertos de oro, santos tallados y pinturas al óleo, ya estaba lleno de invitados cuando el carruaje de la familia Méndez llegó a las puertas principales. La élite de Oaxaca estaba presente. Hacendados con sus familias, comerciantes prósperos, políticos locales, todos vestidos con sus mejores galas, las mujeres con mantones de seda y peinetas, los hombres con trajes oscuros y sombreros de fieltro. El aire dentro de la nave estaba cargado del perfume de las flores, azucenas blancas, el ramo elegido por Catalina y del incienso que ya comenzaba a elevarse desde el altar. Cuando Catalina llegó del brazo de su padre, don Ernesto Méndez, un hombre serio y respetado dueño de varias tiendas en el mercado, un susurro de admiración recorrió los bancos. Iba envuelta en un aura de pureza casi etérea. Su vestido, de seda blanca importada, con mangas largas y un corpiño ajustado adornado con pequeñas perlas, era una obra maestra de la modista más solicitada de la ciudad. El velo de encaje, sostenido por una corona de azahares, le cubría el rostro, pero no podía ocultar el brillo de sus ojos ni la sonrisa nerviosa que asomaba en sus labios pintados discretamente de rojo.
El órgano comenzó a tocar las notas solemnes de la marcha nupcial, y Catalina, apretando el brazo de su padre, comenzó a avanzar por el pasillo central de baldosas antiguas, su vestido arrastrándose con un suave susurro sobre la piedra. Su corazón latía con tal fuerza que temía que todos lo escucharan, una mezcla de emoción, amor y ese miedo residual que no había logrado disipar. Sus ojos, tras el velo, buscaron ansiosamente a Rodrigo al final del pasillo, junto al altar mayor, donde el padre Eugenio, un hombre de edad avanzada y rostro bondadoso, esperaba con su Biblia y sus ornamentos. Pero lo que encontró la congeló por dentro, deteniendo por un segundo el flujo de su sangre. Él estaba ahí, de pie en el lugar designado, vestido con un impecable traje negro, su cabello peinado con cuidado, pero su rostro no reflejaba la alegría desbordante, la emoción nerviosa de un novio en su día. Al contrario. Su expresión era rígida, pálida, sus ojos, normalmente cálidos y seguros, esquivaban los de ella, mirando hacia el suelo, hacia los vitrales, hacia cualquier parte excepto hacia la mujer que avanzaba hacia él para unir sus vidas. En su mandíbula, apretada, se notaba una tensión tan palpable que parecía vibrar en el aire, una señal de angustia o conflicto interno que Catalina nunca antes había visto en él. Cuando finalmente llegó al altar, después de lo que le pareció una caminata eterna, Rodrigo tomó sus manos con firmeza, casi con brusquedad, para guiarla a su lado. Sus dedos estaban fríos como el mármol de las columnas, a pesar del calor dentro de la iglesia, y ese contacto gélido le provocó un escalofrío que recorrió toda su espina dorsal. El padre Eugenio, con su voz grave y resonante que conocía cada rincón de la iglesia, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales en latín, el sonido envolviéndolos en un manto de solemnidad sagrada. Catalina intentó con todas sus fuerzas concentrarse en el momento, en la promesa que estaban a punto de sellar, en las palabras que la unirían para siempre al hombre que amaba. Pero algo en el ambiente se sentía cada vez más pesado, opresivo, como si las mismas paredes de la iglesia estuvieran cargadas con una tristeza anticipada. Las velas parpadeaban de manera irregular, y el aire, a pesar de la multitud, parecía haberse vuelto frío de repente. Rodrigo Velasco y Mendoza, preguntó el padre Eugenio, pasando al español después de las lecturas, su voz amplificada por la acústica perfecta del templo, ¿aceptas a Catalina Méndez e Hidalgo como tu legítima esposa, para amarla, honrarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida, hasta que la muerte los separe? Hubo un silencio. Uno terrible, denso, que se extendió más allá de lo normal, más allá de lo aceptable en el ritual. No era la pausa dramática de un novio emocionado, era un vacío cargado de algo mucho más oscuro. Los murmullos comenzaron a crecer entre los invitados, primero como un zumbido leve, luego como un rumor de confusión. Catalina sintió que el mundo entero se inclinaba bajo sus pies, que el suelo de piedra se movía. Miró a Rodrigo con una mezcla de confusión creciente y un terror primitivo que comenzaba a brotar en su pecho. Los labios de él se movieron, se abrieron, pero las palabras que finalmente salieron, en un susurro ronco que sin embargo fue escuchado claramente en el silencio expectante, no fueron las que ella, ni nadie en la iglesia, esperaba oír. No puedo. El susurro, cargado de agonía y determinación, atravesó la nave como un cuchillo afilado, cortando el aire y el corazón de Catalina al mismo tiempo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas, en gritos de sorpresa. Dolores Méndez, en la primera fila, se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados por el horror. Don Ernesto se puso de pie de un salto, su rostro congestionado por una ira y una incredulidad instantáneas. ¿Qué dijiste?, preguntó Catalina, su voz apenas un hilo de sonido, temblando como una hoja de papel al viento, el velo agitándose levemente con su respiración entrecortada. Rodrigo finalmente, como obligado por una fuerza superior, la miró a los ojos directamente, y lo que Catalina vio ahí la destruyó por completo, despedazando cualquier ilusión que le quedara.
No había amor, no había ternura, ni siquiera había la pena que podría esperarse de alguien forzado a una situación terrible. Lo que vio fue culpa, una vergüenza profunda, pero, por encima de todo, una determinación fría y devastadora, la decisión irrevocable de alguien que ha elegido su camino y no retrocederá, sin importar el costo. No puedo casarme contigo, Catalina, dijo, ahora con una voz más clara, firme, que resonó en la iglesia llena de un silencio sepulcral. Lo siento, pero no puedo. Estoy enamorado de otra persona. Las palabras cayeron sobre su pecho como piedras calientes, quemándole la piel, el corazón, el alma. El aire abandonó sus pulmones de golpe, sintió que se ahogaba allí mismo, de pie, frente a 200 personas que observaban el espectáculo de su humillación y destrucción. Las velas de la iglesia parecieron parpadear al unísono, como si una corriente invisible las atravesara, y por un momento, todo el mundo, todos los sonidos, se desvanecieron para Catalina. Solo existía el rostro de Rodrigo, ese rostro que había besado 1000 veces, que había acariciado, en el que había depositado todos sus sueños, transformado ahora en la máscara de un extraño cruel. Los invitados estallaron en un caos de voces indignadas, de exclamaciones de escándalo, pero Catalina no escuchaba nada. Un zumbido agudo llenaba sus oídos, y su visión se nublaba en los bordes. ¿Quién? Logró articular, aunque cada letra le quemaba la garganta como vidrio molido, su voz un quejido roto. ¿Quién es ella? Rodrigo bajó la mirada nuevamente, incapaz de sostener la intensidad del dolor en los ojos de Catalina, y susurró un nombre que fue una apuñalada directa, tortuosamente precisa, al corazón ya destrozado de ella. Lucía. Tu prima, Lucía. El nombre flotó en el aire cargado de incienso, y de repente todas las piezas del rompecabezas que había estado tratando de ignorar durante semanas encajaron con una claridad dolorosa, obvia, atroz. Las ausencias de Rodrigo, las supuestas reuniones de negocios hasta la madrugada. Las miradas que Lucía evitaba cuando Catalina entraba en una habitación, las sonrisas demasiado brillantes, los elogios exagerados sobre Rodrigo que ahora, en retrospectiva, parecían cargados de un significado secreto y vergonzoso. Las veces que los había encontrado conversando en el jardín y la conversación se había detenido abruptamente. Catalina, lentamente, como movida por un resorte oxidado, giró la cabeza hacia los bancos de los invitados. Allí, en la tercera fila del lado izquierdo, cerca del pasillo, Lucía Méndez estaba de pie. Su rostro, normalmente pálido, estaba sonrojado por lo que parecía ser vergüenza, pero sus ojos, esos ojos castaños que Catalina conocía tan bien, estaban secos. No había lágrimas de arrepentimiento, no había señal de la agonía que debería acompañar tal revelación en un lugar sagrado. Solo había una expresión de desafío contenido, y en lo más profundo, para horror de Catalina, un destello de victoria silenciosa, triunfal, como si finalmente hubiera logrado algo por lo que había estado luchando en secreto durante mucho tiempo. Traidora, susurró Catalina, y la palabra, aunque apenas audible, resonó en la iglesia como si hubiera sido pronunciada por un megáfono, cargada de un veneno tan puro y concentrado que hizo que varios presentes se hicieran. Algo se rompió dentro de ella en ese momento, algo más profundo que su corazón, más esencial que su orgullo. No fue solo la fractura de un sueño amoroso, fue la ruptura de su confianza en el mundo, en la familia, en la bondad básica de las personas. Una parte fundamental de su alma, esa que creía en la lealtad y el amor eterno, se quebró con un sonido que solo ella pudo escuchar, y por esa grieta oscura y sangrante comenzó a filtrarse algo que no pertenecía al mundo de los vivos, algo ancestral y sombrío, alimentado por un dolor tan abismal que trascendía lo humano. Catalina soltó el ramo de azucenas blancas que llevaba, cayó al suelo con un golpe sordo, las flores perfectas dispersándose sobre las baldosas. Dio un paso hacia atrás, luego otro, liberando sus manos del agarre frío de Rodrigo.
Su respiración se volvió errática, superficial, como la de un pájaro atrapado. Las velas de la iglesia, cientos de ellas, comenzaron a parpadear de manera frenética, como si una ráfaga de viento invisible las atravesara, aunque el aire dentro del templo estaba inmóvil. Y entonces, de la nada, un viento gélido, inexplicable e intenso, comenzó a soplar desde el altar, levantando los velos de las mujeres, haciendo revolotear los papeles del misal del padre Eugenio, trayendo consigo un olor a tierra mojada y a algo más, a río profundo y a descomposición antigua. Catalina, por favor, intentó gritar su madre, avanzando hacia ella desde el banco, su rostro descompuesto por el pánico. Pero Catalina ya no estaba completamente allí, no en el sentido que todos conocían. Sus ojos, esos ojos color miel tan admirados, se habían vaciado de su luz cálida. En su lugar había surgido algo antiguo, algo que recordaba las leyendas zapotecas que las abuelas contaban en voz baja en los mercados al atardecer, historias de mujeres traicionadas cuyos espíritus, consumidos por una ira justiciera, regresaban convertidos en algo entre la vida y la muerte, entidades impulsadas por una sed insaciable de una justicia que el mundo de los vivos les había negado. «Me prometiste amor eterno», dijo Catalina, pero su voz ya no era del todo la suya. Sonaba extraña, resonante, como si múltiples voces hablaran a través de ella, con ecos de otros tiempos, de otras lenguas olvidadas. Y yo te di mi alma entera, mi futuro, mi fe. Ahora pagarás el precio completo de tu traición. Ambos lo pagarán. Antes de que alguien pudiera reaccionar, antes de que su padre o los hombres de la familia pudieran acercarse para detenerla o consolarla, Catalina se llevó las manos al cuello con un movimiento brusco y violento. Con una fuerza que parecía sobrenatural, arrancó el collar de perlas familiares, rompiendo el hilo de seda. Las perlas, esas reliquias que simbolizaban generaciones de amor y continuidad, volaron por toda la iglesia como diminutas estrellas blancas, rebotando en el suelo de piedra, rodando bajo los bancos, creando un sonido de lluvia de cristal que se mezcló con los gritos de la gente. Luego, en un movimiento que nadie pudo predecir, dio media vuelta y corrió. No caminó con dignidad herida. Corrió con la desesperación de una fiera acorralada, su vestido blanco ondeando detrás de ella como las alas rotas de un ángel caído. «Deténganla», rugió don Ernesto, despertando de su estupor, pero era demasiado tarde. Catalina, ágil y rápida como un espíritu, había atravesado las grandes puertas de madera tallada de la iglesia y había salido a la plaza de Santo Domingo, bajo el cielo plomizo y opresivo. Corrió por las calles empedradas de Oaxaca, su figura blanca una mancha fantasmagórica contra el gris de la ciudad. La gente en las calles, vendedores, transeúntes, niños jugando, se detenía. A mirarla, algunos con curiosidad, otros con creciente alarma al ver su rostro descompuesto por un dolor y una furia que iban más allá de lo humano. Algunas mujeres mayores se santiguaron al verla pasar, murmurando oraciones, reconociendo instintivamente la marca de una tragedia profunda. No sabía a dónde iba. Sus pies la llevaban por instinto, siguiendo un camino que su corazón destrozado conocía demasiado bien. Llegó al río Atoyac, que en esa época del año, después de las últimas lluvias de octubre, corría con fuerza y cierta bravura, sus aguas café oscuro cargadas de sedimentos. Se detuvo en el antiguo puente de piedra colonial, el mismo puente donde, bajo un cielo lleno de estrellas 6 meses atrás, Rodrigo se había arrodillado, tomado su mano y, con palabras que ahora sonaban a burla cruel, le había pedido que fuera su esposa. Habían planeado su futuro allí, sobre el murmullo constante del agua. Las lágrimas, que se habían negado a salir en la iglesia, finalmente brotaron de sus ojos, lágrimas calientes y saladas que quemaban sus mejillas como ácido, mezclándose con el polvo del camino y el rimel que comenzaba a correr. «Si no puedo ser tuya en esta vida», gritó hacia el cielo gris, su voz desgarrada por los sollozos y una rabia que encontraba salida, «te juro que regresaré para cobrarte en la siguiente. No descansaré.
No habrá paz para ninguno de ustedes. Y entonces, ante la mirada horrorizada de los transeúntes que comenzaban a aglomerarse en los extremos del puente, atraídos por los gritos y la figura desesperada, Catalina Méndez, con un último movimiento que combinaba la gracia de una bailarina y la decisión fatal de quien ya no tiene nada que perder, se subió al pretil de piedra del puente. El viento, que había amainado, sopló de repente con fuerza, levantando su velo y su cabello como si manos invisibles, compasivas o tal vez malévolas, intentaran detenerla. Por un segundo, un brevísimo instante, pareció dudar, sus ojos se posaron en el agua oscura y rugiente abajo, y tal vez vio reflejado su futuro, o la nada. Pero entonces cerró los ojos con fuerza, apretó los puños, y sin pronunciar una palabra más, sin un grito, simplemente se dejó caer hacia adelante. El grito colectivo de los testigos, un sonido agudo de puro horror, se perdió en el rugido mucho más poderoso del río. El vestido blanco, inflado por el aire, flotó por un instante sobre la superficie oscura como una flor macabra, antes de ser engullido por la corriente embravecida. Catalina desapareció bajo las aguas turbias. Y con ella, cualquier rastro de la mujer alegre, amorosa y llena de vida que había sido hasta esa mañana se desvaneció, dejando atrás solo el eco de una promesa rota y una maldición pronunciada con el último aliento de su corazón. La noticia de la muerte de Catalina Méndez corrió por Oaxaca como un reguero de pólvora, expandiéndose de boca en boca, de mercado en mercado, de casa en casa. En cuestión de horas, prácticamente todos en la ciudad conocían la trágica historia. La novia abandonada en el altar por su prometido y, para mayor escarnio, por su propia prima, que había decidido poner fin a su vida arrojándose al río Atoyac en un acto de desesperación absoluta. La ciudad, normalmente vibrante y llena de color, se sumió en una especie de luto incómodo y cargado de reproche. Las mujeres lloraban en las esquinas, conmovidas por la tragedia y furiosas por la traición. Las ancianas, desde los portales de sus casas, meneaban la cabeza con tristeza profunda y murmuraban sobre la falta de honor y las consecuencias de jugar con los sentimientos ajenos. Los hombres, por su parte, evitaban mencionar el nombre de Rodrigo Velasco en público, pero en privado lo señalaban como el villano de la historia, un cobarde que había destruido a una mujer y deshonrado a dos familias. El funeral se llevó a cabo 3 días después, en el antiguo y sombrío cementerio de San Miguel. La familia Méndez, destrozada por un dolor que parecía tangible, apenas podía mantenerse en pie durante la breve ceremonia. Dolores Méndez había envejecido 10 años en 72 horas, su rostro, antes lleno de vida y orgullo maternal, ahora era una máscara surcada por arrugas de sufrimiento, sus ojos rojos e hinchados mirando sin ver el ataúd de cedro simple que contenía a su hija. Don Ernesto, por su parte, no había pronunciado una sola palabra desde que identificó el cuerpo hinchado y desfigurado de Catalina en la morgue. Se mantenía rígido como un poste, su mirada fija en un punto lejano más allá de la tumba, como si ya hubiera abandonado un mundo que le había fallado tan catastróficamente. Rodrigo Velasco, notablemente, no asistió al funeral. Su ausencia, vista como la máxima expresión de cobardía y falta de respeto, fue comentada amargamente por todos los presentes. ¿Cómo podía el hombre responsable de tal tragedia ni siquiera presentarse a pedir perdón, a enfrentar a la familia que había destrozado? Su nombre se pronunciaba ahora con desprecio. Lucía Méndez, en cambio, sí estuvo presente, aunque intentó pasar lo más desapercibida posible. Se había colocado en la parte trasera del grupo de dolientes, envuelta en un velo negro espeso que le cubría completamente el rostro, pero su postura encogida y su temblor apenas contenido la delataban. Nadie se acercó a ella para darle el pésame, por el contrario, las miradas de odio, desprecio y acusación que recibió de los asistentes, incluyendo miembros de su propia familia extendida, eran como dagas silenciosas que la atravesaban una y otra vez. Se había convertido en una paria instantánea, una traidora cuya marca la seguiría por el resto de su vida.
Mientras los sepultureros bajaban el ataúd a la tierra húmeda recién cavada, ocurrió el primer fenómeno extraño, la primera señal de que quizás la historia de Catalina no había terminado con su muerte. Las campanas de la pequeña capilla del cementerio, que nadie había tocado, comenzaron a repicar solas. No era un tañido ordenado o ceremonial, sino un sonido agudo, discordante, casi doloroso de escuchar, como si alguien las golpeara con furia y sin ritmo. Los presentes se miraron entre sí con creciente inquietud, el miedo supersticioso brillando en sus ojos. El padre Eugenio, quien dirigía el servicio con una tristeza profunda, intentó continuar con las oraciones fúnebres, pero su voz, normalmente firme, se perdía bajo el eco insistente y caótico de las campanas. «Es ella», susurró una anciana entre los dolientes, su voz carrasposa llena de certeza aterradora. «Es el espíritu de Catalina. No está en paz. Su alma no descansará después de una muerte así». Familiares más jóvenes la hicieron callar rápidamente, tachando sus palabras de superstición propia de gente ignorante, pero la semilla de la duda, del miedo a algo sobrenatural, ya había sido plantada en la mente de todos. Cuando finalmente terminaron de llenar la tumba con la tierra oscura, formando un montículo fresco, una ráfaga de viento helado, imposible en el calor sofocante del mediodía oaxaqueño, sopló a través del cementerio, levantando remolinos de polvo y hojas secas. Las flores que los dolientes habían colocado sobre la tumba, rosas, claveles, crisantemos, volaron en todas direcciones, esparciéndose por las lápidas vecinas. Solo las azucenas blancas, idénticas a las que Catalina había llevado el día de su boda frustrada y que su madre había colocado con especial cuidado, permanecieron inmóviles, perfectamente colocadas sobre la tierra, como si una fuerza invisible, una mano fantasmal, las hubiera clavado en su lugar. Nadie comentó nada en voz alta, pero todos lo notaron, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Esa misma noche, en la oscuridad de su habitación en la casa de los Velasco, Rodrigo se despertó de un salto, empapado en un sudor frío que le empapaba la camisa de dormir y le pegaba las sábanas al cuerpo. Había soñado con Catalina, pero no con la Catalina radiante que recordaba. En el sueño, ella caminaba hacia él desde la penumbra de un pasillo infinito, vestida con su traje de novia, pero el vestido ya no era blanco ni etéreo. Estaba empapado, goteando un agua lodosa y oscura que dejaba un charco viscoso a cada paso. Su piel tenía el tono serio y azulado de los ahogados, marcada por vetas verdosas como algas. Y sus ojos, esos ojos color miel que él una vez había amado perdidamente, ahora eran completamente negros, vacíos de pupila y de iris, solo pozos de oscuridad absoluta que, sin embargo, lo miraban fijamente, absorbiendo su alma. «Me prometiste amor eterno», repetía ella en el sueño, acercándose paso a paso, el sonido del agua goteando siendo la única percusión. «Yo solo vine a reclamar lo que es mío. Nuestra boda no ha terminado, Rodrigo. Solo ha cambiado de escenario». Rodrigo, al despertar, se obligó a respirar profundamente, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. «Solo es la culpa», se murmuró a sí mismo, frotándose la cara con manos temblorosas. «Es el remordimiento manifestándose en sueños. Es normal después de lo que pasó». Encendió la lámpara de aceite que había en su mesita de noche, y la luz tenue proyectó sombras danzantes en las paredes de la habitación. Necesitaba agua, algo para calmar su garganta seca. Se levantó y caminó descalzo hacia la ventana que daba a la calle Independencia, pensando en abrirla para tomar un poco de aire fresco. La calle estaba desierta a esa hora, bañada por la luz pálida de una luna menguante que se filtraba entre nubes dispersas. Y entonces la vio. Con una claridad que le heló la sangre en las venas. Una figura, inmóvil, de pie justo frente a la puerta principal de su casa, en la acera de enfrente. Llevaba un vestido blanco, largo, que brillaba de manera fantasmal bajo la luz lunar.
No podía distinguir su rostro desde la distancia y la penumbra, pero la silueta, la postura, la forma en que el vestido caía. Rodrigo lo supo con cada fibra de su ser, con una certeza que surgía de las profundidades más primitivas de su alma. Era ella. Era Catalina. No, murmuró, retrocediendo de la ventana como si le hubieran acercado un hierro al rojo vivo. No, no puede ser. Estás muerta. Yo te vi muerta. Esto no es real. Es mi mente jugándome una mala pasada. Se frotó los ojos con fuerza, se pellizcó el brazo. Cuando se obligó a mirar de nuevo, con el corazón golpeándole las costillas, la figura seguía allí. Pero ahora, algo había cambiado. No se había movido, no había caminado, sin embargo, estaba considerablemente más cerca, como si la distancia entre ella y la casa se hubiera acortado mágicamente, como si el espacio mismo se hubiera contraído a su voluntad. Rodrigo soltó un grito ahogado, un sonido animal de puro terror, y corrió a cerrar de un tirón las pesadas cortinas de terciopelo, sumiendo la habitación en una oscuridad solo rota por la lámpara. Se dejó caer en el borde de la cama, su respiración acelerada resonando en el silencio de la habitación. Se negó a mirar de nuevo. Durante horas, permaneció sentado allí, temblando, tratando de convencerse a sí mismo de que había sido una alucinación, un producto de la falta de sueño, del estrés, del peso insoportable de su culpa. Pero en lo más profundo de su alma, en ese lugar donde uno no puede mentirse a sí mismo, una verdad aterradora comenzó a echar raíces: Catalina había regresado. Y no había venido a perdonar. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla continua y despiadada para Rodrigo Velasco. Lo que había comenzado como una aparición nocturna en la calle pronto se transformó en una presencia constante, insidiosa, que infestaba cada aspecto de su vida. Comenzó a ver a Catalina en todas partes, no solo en la oscuridad, sino a plena luz del día, en los momentos más ordinarios. La veía reflejada en los espejos de su casa cuando pasaba frente a ellos, una figura blanca y difusa parada justo detrás de él, sus ojos oscuros fijos en su nuca. La veía al doblar las esquinas de las calles del centro, desapareciendo en un callejón justo cuando él la divisaba. La veía entre las sombras de su propio estudio por las tardes, inmóvil en un rincón, observándolo mientras él intentaba, inútilmente, concentrarse en los libros de contabilidad de su negocio textil. Siempre con ese mismo vestido blanco, ahora irremediablemente manchado de lodo y algas, siempre goteando agua que nunca parecía agotarse, formando pequeños charcos oscuros dondequiera que la aparición se manifestaba. Y siempre, con esos ojos que ya no eran ojos, sino ventanas vacías a una oscuridad infinita y hambrienta. Intentó hablar de ello con su padre, don Alberto Velasco, un hombre práctico y escéptico que había construido su fortuna con esfuerzo y no creía en fantasmas. Son nervios, hijo, dijo don Alberto con una mezcla de impaciencia y preocupación verdadera. Un colapso nervioso por la presión y la situación. Necesitas descansar, quizás un cambio de aires. Vete unos días a la costa, a Puerto Escondido. El mar te hará bien. Pero Rodrigo sabía que no era así. El miedo que sentía no era el de un hombre al borde de un colapso. Era el terror visceral de una presa que sabe que está siendo cazada, lenta e inexorablemente, por algo que no puede comprender ni detener. También intentó, en un momento de desesperación, acercarse al padre Eugenio, confesando sus temores en el confesionario de Santo Domingo. Pero sus palabras, entrecortadas y llenas de pánico, sonaron como el delirio de un loco. El sacerdote, aunque compasivo, le recomendó oración ferviente, penitencia y, sobre todo, enfrentar las consecuencias terrenales de sus actos con valor. Dios perdona al que se arrepiente de verdad, hijo mío, dijo el padre Eugenio a través de la celosía. Pero debes enmendar el daño causado, debes pedir perdón a la familia Méndez, debes hacer las paces con tu conciencia. Los fantasmas de los que hablas son,
quizás, la manifestación de una conciencia culpable que no has querido enfrentar. Rodrigo salió de la iglesia sintiéndose más perdido que nunca. Sabía que ninguna oración, ninguna penitencia, sería suficiente para lo que había hecho. Lo que había roto no era solo un corazón, era un juramento sagrado, una confianza absoluta, y había desencadenado una fuerza que ahora parecía operar bajo sus propias reglas, reglas que nada tenían que ver con el perdón divino o humano. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, en la casa que antes había compartido con la familia de Catalina y de la que ahora todos se habían distanciado, Lucía Méndez comenzaba a experimentar su propio calvario de fenómenos inexplicables. Al principio fueron cosas pequeñas, perturbadoras pero atribuibles a la casualidad o a su propia culpa. Se despertaba en mitad de la noche con la certeza absoluta, física, de que alguien la observaba desde los rincones más oscuros de su habitación, una sensación de presencia tan intensa que le erizaba el vello de los brazos y le secaba la boca. Luego, sus posesiones personales comenzaron a comportarse de manera extraña. Un par de aretes de oro que le había regalado su madre desaparecieron de su joyero, solo para reaparecer una semana después, fríos y húmedos al tacto, dentro de un jarrón sellado de la sala que nadie había movido en meses. Un anillo con un pequeño diamante apareció flotando en la pila de agua del patio, a pesar de que ella recordaba haberlo guardado en un cajón. Y una mañana, al levantarse, encontró su espejo del tocador, el que usaba todos los días, completamente cubierto de huellas de manos mojadas, como si alguien, con las manos empapadas, hubiera intentado atravesar el cristal desde el otro lado, dejando marcas claras y nítidas que goteaban agua sobre la mesa de madera. El terror comenzó a instalarse en Lucía, un terror frío y racional que pronto se convirtió en pánico. «Estamos siendo castigados», le dijo a Rodrigo una tarde gris, cuando finalmente se atrevió a visitarlo en secreto, aprovechando que don Alberto no estaba en casa. Su aspecto era deplorable, los ojos rojos e hinchados por el llanto constante y la falta de sueño, la piel pálida y cetrina, el cabello sin lustre. Había perdido todo el color y la vivacidad que una vez la hicieran atractiva. «Catalina no nos perdonará nunca, Rodrigo. Lo sé, lo siento en el aire. Ella está aquí, nos está observando, y no descansará hasta hacernos pagar de la manera más terrible». Rodrigo la miró desde su sillón, donde se había hundido en los últimos días, y sintió, por primera vez, una oleada de desprecio puro y amargo hacia ella. Todo esto, este infierno en el que vivía, había sido por esta mujer que ahora le parecía insignificante, hueca, comparada con lo que había perdido. Se dio cuenta, demasiado tarde, con una claridad devastadora, de que nunca había amado realmente a Lucía. Había sido una atracción pasajera, un capricho alimentado por la proximidad y la adulación, una traición estúpida y cobarde que ahora le costaba su cordura, su paz y quizás su alma. «Vete», le dijo con una frialdad que la hizo retroceder como si la hubiera golpeado. «Y no vuelvas. Esto es culpa tuya tanto como mía. Si no hubieras estado ahí, insinuándote, sonriendo de esa manera. Vete». Lucía salió de la casa de los Velasco llorando en silencio, pero Rodrigo no sintió ni una pizca de compasión. Toda su capacidad de sentir, de conectar emocionalmente con otro ser humano, se había marchitado y muerto en el altar de Santo Domingo. Ahora solo quedaba el miedo, un miedo visceral y creciente que era su único compañero constante, y la certeza de que lo peor aún estaba por llegar. Una semana después del funeral, los rumores y avistamientos comenzaron a esparcirse entre los habitantes de Oaxaca, primero como susurros en los mercados, luego como historias compartidas con genuino temor en las cocinas y los portales. Una novia vestida de blanco, dicen, que camina por las calles a medianoche, siempre en dirección a la casa de los Velasco en la calle Independencia. Su vestido, dicen, gotea agua constantemente, dejando un rastro oscuro y húmedo sobre las piedras que brilla bajo la luna. Pero cuando los valientes, o los curiosos, intentan seguir ese rastro,
Este desaparece sin explicación unas cuadras más adelante, como si la propia calle absorbiera la evidencia. Las mujeres que la ven desde sus ventanas se santiguan rápidamente y cierran los postigos con doble vuelta. Los hombres que, por descuido o necesidad, se cruzan con ella en alguna calle solitaria, desvían la mirada de inmediato, temerosos de encontrarse con esos ojos que, según los que han osado mirar, son pozos sin fondo. Es la novia eterna, comenzaron a llamarla en los barrios. La que fue traicionada en el altar y regresó del río para cobrar venganza. Busca a los que la lastimaron, y no descansará hasta arrastrarlos con ella al mundo de los muertos. Las historias se multiplicaron y se adornaron con cada narración. Algunos decían que quien la miraba directamente a los ojos moría de espanto en 3 días, con el rostro congelado en una mueca de terror puro. Otros afirmaban que rondaba cerca de las casas donde vivían jovencitas, buscando vírgenes a las que robarles el alma para reemplazar la que ella había perdido. Pero los que conocían la verdad, los que habían estado presentes en la iglesia ese día fatídico o habían escuchado los detalles de boca de familiares directos, sabían con certeza a quién buscaba realmente la novia eterna. Buscaba a Rodrigo Velasco y a Lucía Méndez. Y no había exorcismo, ni oración, ni distancia que pudiera salvarlos de su destino. Si la historia te tiene atrapado y quieres saber cómo este drama entre los vivos y los muertos llega a su clímax, no te vayas. Suscríbete para no perderte el desenlace y comparte este video con alguien a quien le fascinen las leyendas urbanas con trasfondo histórico. La tensión en Oaxaca está a punto de alcanzar su punto de ruptura. Una noche, mientras una lluvia fina pero persistente golpeaba los techos de teja roja de la ciudad, Rodrigo despertó en su habitación con la certeza absoluta, física, de que ya no estaba solo. No fue un ruido lo que lo alertó, ni un movimiento. Fue un cambio en la atmósfera misma de la habitación. El aire, que momentos antes era templado, se había vuelto gélido, tan frío que su aliento formaba pequeñas nubes de vapor blanco frente a su rostro. La única fuente de luz, una lámpara de aceite en la mesilla de noche, parpadeaba de manera errática, amenazando con apagarse en cualquier momento, alargando y distorsionando las sombras en las paredes. Un miedo primitivo, paralizante, se apoderó de él. Lentamente, como si moviera la cabeza a través de una sustancia espesa, giró hacia la esquina más oscura de la habitación, la que quedaba frente a la ventana, donde las cortinas estaban completamente cerradas. Y ahí estaba ella. Catalina. O lo que una vez había sido Catalina Méndez. Más cerca de lo que nunca había estado, tan cerca que podía distinguir cada detalle atroz de su apariencia. Estaba de pie, inmóvil, pero el agua goteaba de su vestido de novia en un flujo constante, formando un charco oscuro y creciente a sus pies que ya comenzaba a extenderse por el suelo de madera. El vestido, otrora blanco y puro, ahora era una masa andrajosa de color gris verdoso, rasgado en varios lugares, con jirones de tela colgando como algas. Su piel tenía un tono cerúleo, marcado por vetas oscuras como las que deja el agua estancada en la piedra, y pequeños hilos de vegetación acuática se enredaban en su cabello negro, que caía lacio y pesado sobre sus hombros. Pero lo peor, lo que le arrancó un gemido ahogado a Rodrigo, fueron sus ojos. No tenían nada de humanos. Eran como 2 fragmentos de obsidiana pulida, negros, profundos, sin reflejo alguno, sin pupilas, sin blancos. Simplemente vacío, pero un vacío que observaba, que absorbía, que prometía una eternidad de frío y oscuridad. La boca de Catalina, pálida y amoratada, se movió, y de ella salió un sonido, una voz que no parecía surgir de unos pulmones, sino desde el fondo de un pozo sin fondo, cargada de ecos acuáticos y de un resentimiento que había fermentado durante siglos. Finalmente estamos juntos, mi amor, susurró la voz, y el sonaje hizo que a Rodrigo se le erizara cada vello de su cuerpo. Como debió ser desde el principio. Nuestra boda fue interrumpida, pero ahora la completaremos. Para siempre. Y entonces,
ella comenzó a avanzar. No caminaba como una persona, se deslizaba, como si flotara a centímetros del suelo, el charco a sus pies expandiéndose con ella, el agua goteando ahora desde su pelo, sus manos, su ropa. El grito de Rodrigo Velasco, un alarido de terror puro y desesperado, desgarró el silencio de la noche y despertó a toda la cuadra. Los vecinos, asustados, salieron de sus casas en camisón, con velas o lámparas de aceite en mano, tratando de entender de dónde venía ese sonido desgarrador. La puerta de la habitación de Rodrigo, en el segundo piso de la casa Velasco, estaba cerrada desde dentro, pero sus gritos continuaban, cada vez más agudos, más frenéticos, mezclados con súplicas incoherentes y el sonido de muebles siendo arrastrados o derribados. Su padre, don Alberto, despertado de un sueño profundo, golpeó la puerta con furia y desesperación. «Rodrigo, abre esta puerta. ¿Qué demonios te pasa? Rodrigo». Pero los gritos del joven no cesaban, ahora entrecortados por sollozos y balbuceos incomprensibles. Finalmente, don Alberto, ayudado por dos vecinos hombres que habían subido las escaleras corriendo, tuvo que derribar la puerta a fuerza de hombros. El espectáculo que encontraron los dejó paralizados por un instante. La habitación estaba empapada. No había una filtración visible en el techo o las paredes, pero el suelo estaba cubierto por al menos 1 centímetro de agua fría y turbia. Las cortillas goteaban, los muebles estaban mojados, y en el centro del cuarto, arrodillado en el agua y acurrucado en una esquina como un niño aterrorizado, estaba Rodrigo. Temblaba violentamente, sus ropas de dormir empapadas, sus ojos desorbitados y fijos con intensidad demencial en el punto exacto del centro de la habitación, donde antes había estado la aparición. Ella estaba aquí, balbuceaba entre dientes que castañeteaban por el frío y el miedo. Vino por mí. Dijo que iba a llevarme con ella, al río, para completar la boda. Don Alberto, tratando de mantener la compostura frente a los vecinos cuyas miradas iban del horror a la incredulidad, avanzó y tomó a su hijo por los hombros. «Rodrigo, cálmate. Estás delirando. No hay nadie aquí. Mira, solo estamos nosotros». Pero su mirada cayó entonces en el suelo, en el centro del charco más grande. Allí, flotando en el agua turbia, había pétalos de azucenas blancas, frescas, como recién cortadas. Las mismas flores que Catalina había llevado el día de su boda frustrada, las mismas que su madre había colocado sobre su tumba. Los vecinos intercambiaron miradas cargadas de significado y de un miedo supersticioso que no podían ocultar. Todos, en el fondo, sabían la verdad. La novia eterna había venido a reclamar lo que consideraba suyo, y no se iría con las manos vacías. Esa misma noche, en otra parte de la ciudad, en la casa silenciosa y ahora lúgubre donde Lucía Méndez vivía su exilio autoimpuesto, ocurrió la visita que ella tanto había temido. Estaba acostada en su cama, envuelta en mantas a pesar de que la noche no era particularmente fría, incapaz de conciliar el sueño, sus oídos atentos a cada crujido de la vieja estructura. Entonces los escuchó, pasos. Pasos lentos, deliberados, que venían del pasillo exterior. No eran los pasos rápidos y ligeros de un ratón, ni el arrastrar de unas chanclas. Eran pasos firmes, húmedos, acompañados por el sonido inconfundible, aterrador, de agua goteando sobre el suelo de madera del pasillo. Clip, clop, clip, clop. Su corazón comenzó a latir con tal fuerza salvaje que sintió dolor en el pecho, como si fuera a estallar. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. El pomo, un viejo pomo de porcelana blanca, comenzó a girar lentamente, con un chirrido metálico que le rasgó los nervios. Lucía quiso gritar, pedir ayuda, pero su voz se había quedado completamente atrapada en su garganta, convertida en un nudo de terror mudo. La puerta se abrió de par en par sin hacer más ruido que un suspiro, y ahí, enmarcada por la oscuridad absoluta del pasillo, estaba Catalina.
Su silueta era reconocible al instante, pero los detalles eran una pesadilla hecha realidad. Su vestido de novia empapado se arrastraba por el suelo, dejando un rastro de agua lodosa y oscura que se filtraba por las rendijas del piso. En sus manos, agarrotadas y de un blanco azulado, sostenía algo que brillaba débilmente con un fulgor propio, siniestro, bajo la escasa luz de la luna que entraba por su ventana. Era el collar de perlas familiares, el que Catalina se había arrancado en la iglesia. Pero ahora no era un objeto de belleza. Las perlas estaban ennegrecidas, cubiertas de lodo y algas, y el hilo que las unía parecía hecho de algo vivo, que se movía levemente. «Prima», dijo Catalina, y su voz sonaba cercana y lejana a la vez, como si hablara desde el fondo de un profundo pozo de agua. No era la voz dulce que Lucía recordaba, era una caricatura húmeda y rota de esa voz. «Vine a devolverte algo. Algo que, al parecer, tanto codiciabas. Lo que creíste que podrías tener por derecho, por robo». Lucía finalmente encontró su voz, pero solo para emitir un chillido agudo, de animal herido. Se lanzó de la cama, sus piernas débiles y temblorosas, y corrió hacia la ventana, pensando en saltar antes que enfrentar lo que venía. Pero sus movimientos eran torpes, lentos, como si el aire mismo de la habitación se hubiera vuelto denso y pesado como el agua del río, ofreciendo una resistencia viscosa. Sentía la presencia de Catalina acercándose por detrás, una onda de frío polar que la envolvía, un olor a río podrido y flores marchitas que le inundaba las fosas nasales. Podía ver su propio aliento formando nubes en el aire cada vez más gélido. «Creíste que podrías tener lo que era mío», susurró Catalina, ahora tan cerca que Lucía podía sentir el aliento helado, que olía a agua estancada y a tierra húmeda, en la nuca. «Creíste que tu traición quedaría impune, que podrías reírte de mí desde tu nuevo lugar a mi lado. ¿Nunca escuchaste las historias, prima? Las historias de lo que le pasa a los que rompen los juramentos sagrados». Las manos de Catalina, frías, húmedas y terriblemente fuertes, se cerraron alrededor del cuello de Lucía. No eran manos de fantasma etéreo, tenían una sustancia horrible, como la carne hinchada de un ahogado. Lucía sintió el collar de perlas enroscarse alrededor de su garganta como una serpiente viva, apretando, cortándole el aire. Sintió que se ahogaba, que sus pulmones ardían pidiendo oxígeno, que la oscuridad comenzaba a invadir los bordes de su visión, prometiendo un final. Pero justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, de rendirse a esa fría y húmeda nada, las manos desaparecieron. El collar cayó al suelo con un golpe metálico. Lucía se derrumbó, tosiendo y jadeando convulsivamente, sus propias manos yéndose al cuello donde sentía un ardor intenso y la marca de unos dedos fríos. Cuando logró levantar la mirada, entre lágrimas de terror y alivio momentáneo, Catalina había desaparecido. La puerta estaba cerrada. Pero en el suelo, justo frente a ella, el collar de perlas ennegrecido yacía, pulsando con una luz verdosa y maligna, como el corazón de una criatura abisal, un recordatorio mudo y aterrador de que esto no había terminado, de que solo había sido una advertencia. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba, Lucía salió corriendo de la casa como una alma poseída, sin llevar nada consigo excepto la ropa que llevaba puesta, manchada y desarreglada. Fue directamente a la iglesia de Santo Domingo, donde encontró al padre Eugenio preparándose para la misa matutina, arreglando los cálices y los ornamentos en la sacristía. Cayó de rodillas frente a él, rompiendo en un llanto histérico e incontrolable, agarrando los hábitos del sacerdote con manos desesperadas. «Padre, está aquí». Catalina regresó. «Me visitó anoche. Me va a matar. Nos va a matar a todos. Usted tiene que hacer algo». El padre Eugenio, un hombre de más de 60 años que había visto muchas cosas en su larga vida pastoral, dolor, arrepentimiento, locura, sintió un escalofrío genuino recorrerle la espalda cuando vio, con claridad,
Las marcas en el cuello de Lucía. Eran moretones en forma de dedos, claramente definidos, de un tono azul violáceo oscuro, y la piel alrededor estaba fría al tacto, como si hubiera sido tocada por hielo. Esto no era histeria, ni un brote psicótico producto de la culpa. Era algo tangible, físico, y por lo tanto, mucho más aterrador. «Hija mía», dijo con voz grave, ayudándola a levantarse y llevándola a un banco lateral, lejos de oídos curiosos. «Lo que describes es una aparición maligna. Un alma en pena que no puede encontrar descanso». Catalina Méndez murió en un estado de pecado mortal, con el corazón lleno de odio, sed de venganza y desesperación. Su alma está atrapada entre este mundo y el siguiente, atada por la fuerza de su dolor y su juramento de venganza. ¿Qué puedo hacer?, sollozó Lucía, limpiándose las lágrimas y la mucosidad con el dorso de la mano temblorosa. ¿Cómo puedo detenerla? Está decidida a llevarnos con ella. El padre Eugenio meditó por un largo momento, sus dedos, nududos y ancianos, tamborileando sobre el rosario de cuentas negras que siempre llevaba colgado del cinturón. Había leído sobre casos similares en los archivos antiguos de la diócesis, manuscritos polvorientos que hablaban de espíritus vengativos, nahuales y almas atormentadas que acechaban a los vivos hasta cobrar lo que consideraban una deuda de honor. Sabía que los rituales estándar de la Iglesia, las oraciones y los exorcismos básicos, podrían no ser suficientes ante una fuerza alimentada por un dolor tan personal y una traición tan profunda. Necesitamos llevar a cabo un ritual, dijo finalmente, con cierta reticencia, como si admitiera algo que preferiría no reconocer. Pero no bastará solo con mis oraciones y el agua bendita. Esto toca algo más antiguo que nuestra fe aquí, algo arraigado en la tierra misma. Necesitamos traer a alguien que entienda estos caminos antiguos, alguien que pueda hablar con los muertos en su propio idioma, que conozca los secretos de las sombras. ¿A quién?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro cargado de esperanza desesperada. A doña Remedios, respondió el sacerdote, el nombre saliendo de sus labios con un tono de respeto mezclado con cautela. La curandera que vive en el barrio de Jalatlaco, cerca del templo de San Matías. Dicen que su familia viene de una larga línea de hueseros y yerberas, que puede ver lo que otros no ven, que puede negociar con espíritus. Si hay alguien en Oaxaca que pueda ayudarnos a tender un puente, a encontrar una solución que no sea la destrucción, es ella. Lucía sintió con vigor, dispuesta a agarrarse a cualquier rama, por delgada que fuera. Pero en el fondo, en el pozo oscuro de su conciencia, una voz fría le susurraba que tal vez ya era demasiado tarde para soluciones negociadas. Catalina no estaba buscando un diálogo, ni perdón, ni siquiera una disculpa. Estaba buscando justicia, una justicia a su manera, primal y absoluta, y en esa definición no había espacio para la misericordia ni el arrepentimiento tardío. Mientras tanto, en la casa de los Velasco, Rodrigo había caído en un estado de catatonía casi total. No comía a menos que lo alimentaran a la fuerza, apenas bebía sorbos de agua, y pasaba las horas interminables sentado en una silla junto a la ventana de su habitación, ahora seca, pero con el piso aún marcado por las manchas de agua. Mirando fijamente hacia la calle como si esperara, con una resignación fatalista, la llegada de alguien. Su padre, desesperado, había llamado a varios médicos de la ciudad, incluso a uno que venía de Puebla con reputación de tratar enfermedades nerviosas. Pero ninguno podía encontrar una explicación fisiológica para su estado. Uno diagnosticó un colapso nervioso severo, otro habló de melancolía aguda con síntomas catatónicos, un tercero sugirió, en voz baja, la posibilidad de una fiebre cerebral por un shock emocional. Pero todos coincidían en un pronóstico sombrío: si Rodrigo no mostraba mejoría pronto, si no respondía a los estímulos, su cuerpo simplemente se apagaría, consumido por la inanición y la deshidratación.
Él la está esperando, susurraba en la cocina la criada indígena, una mujer mixteca de edad avanzada llamada Sabina, a las otras empleadas mientras preparaban una tisana inútil. El joven patrón sabe, en lo más hondo, que ella vendrá por él, que es su destino. Y cuando lo haga, no habrá hierbas, ni médicos, ni sacerdotes que puedan detenerlo. Es el camino que él mismo eligió cuando rompió su juramento frente a Dios y a los hombres. Esa noche, bajo la luz plateada y fantasmal de una luna llena que iluminaba las calles de Oaxaca con una claridad espectral, Catalina hizo su aparición más pública y dramática hasta entonces. No fue un avistamiento vago en la sombra, fue una manifestación clara, inequívoca, frente a docenas de testigos. La vieron caminar por la misma calle Independencia, avanzando desde la dirección del río hacia la casa de los Velasco con un paso lento, deliberado, inexorable. Su figura, con el vestido blanco destrozado y goteante, se recortaba con nitidez contra el oscuro empedrado. No miraba a los lados, no respondía a los gritos de alarma o a las invocaciones religiosas de quienes, atreviéndose a asomarse, la veían pasar. Simplemente caminaba, con un propósito único y terrible, hacia su objetivo final. Los vecinos corrieron a cerrar sus puertas y ventanas con cerrojos dobles, santiguándose y rezando el rosario en voz alta. Algunos encendieron velas a la Virgen de la Soledad, patrona de Oaxaca, colocándolas en los alféizares. Otros, recordando tradiciones más antiguas, quemaron copal en pequeños braseros, llenando el aire con el humo aromático y espeso que, se creía, ahuyentaba a los malos espíritus. Pero en el corazón de todos había una certeza sombría: ninguna vela, ninguna oración, ningún humo sagrado detendría a la novia eterna esa noche. Ella había regresado con un propósito, y lo cumpliría, sin importar el costo, sin importar quién tratara de interponerse. Cuando Catalina llegó frente a la imponente puerta de madera tallada de la casa de los Velasco, se detuvo. Allí, inmóvil, levantó lentamente su rostro pálido y desfigurado hacia la ventana del segundo piso, la misma desde donde Rodrigo la había visto por primera vez después de su muerte. Y en ese momento preciso, como si una conexión invisible se hubiera establecido, sus miradas se encontraron a través del cristal y la distancia. Rodrigo, sentado en su silla junto a la ventana, se puso de pie lentamente, como un autómata, como si sus extremidades fueran movidas por hilos invisibles controlados desde el exterior. «Voy a salir», anunció con una voz monótona, plana, que no sonaba en absoluto como la suya, carente de toda emoción o voluntad propia. Su padre, don Alberto, que estaba en la habitación intentando hacerlo beber un poco de caldo, lo miró aterrorizado. «¿Qué dices, hijo? No, no saldrás. Está ahí fuera, ¿no la ves? Es una locura». Pero Rodrigo, con una fuerza repentina y sobrenatural que parecía brotar de la misma desesperación, apartó a su padre con un empujón que lo hizo tambalear contra la pared. Luego, con ese mismo andar mecánico y sonámbulo, bajó las escaleras principales, cruzó el zaguán y, ante el horror de los pocos criados que se atrevían a observar, abrió la pesada puerta principal. Ahí, a solo unos metros de distancia, bajo la luz de la luna, estaba Catalina, esperándolo. Esa sonrisa, la misma que había aterrorizado a quienes encontraron su cuerpo en el río, estaba estampada en su rostro, una expresión de triunfo macabro y de una paz terrible. «Vine a buscarte, mi amor», dijo ella, extendiendo hacia él una mano hinchada y pálida, de la que goteaba agua constantemente. «Nuestra boda fue interrumpida por mentiras y traición, pero ahora la completaremos. Seremos uno para siempre, tal como lo prometiste. En la vida no pudiste cumplir, pero en la muerte no hay escapatoria». Rodrigo, con los ojos vidriosos y su voluntad completamente anulada, comenzó a caminar hacia ella, un paso lento, luego otro. Los vecinos que observaban, escondidos detrás de cortinas y postigos, gritaban advertencias, suplicaban que entrara en razón, pero él no escuchaba nada.
Solo existía Catalina y la promesa que le había hecho, una promesa que ahora iba a cobrarse de la manera más literal y aterradora. Justo cuando Rodrigo estaba a punto de cruzar el umbral de la puerta y tomar la mano extendida, que parecía brillar con un fulgor malsano, una voz potente, cargada de una autoridad ancestral, resonó en la calle silenciosa, cortando la tensión como un cuchillo. Detente, espíritu atormentado. Este hombre no te seguirá. Todas las miradas, incluyendo la de Catalina, que giró su cabeza con un movimiento antinaturalmente lento, se volvieron hacia el origen de la voz. Avanzando por la calle, con paso firme a pesar de su edad, venía una anciana de baja estatura pero de una presencia imponente que parecía llenar el espacio a su alrededor. Era doña Remedios, la curandera de Jalatlaco. Vestía un huipil tradicional blanco con bordados rojos y azules y un enredo negro. En sus manos, arrugadas pero firmes, llevaba un incensario de barro humeante, del que se elevaba una columna densa de humo de copal mezclado con hierbas cuyo olor, acre y sagrado, se esparció rápidamente. Detrás de ella, venía el padre Eugenio, con su sotana negra, llevando en alto una gran cruz de plata que reflejaba la luz de la luna, y Lucía, temblando como una hoja, pero con una determinación desesperada en sus ojos, decidida a enfrentar, por fin, las consecuencias de sus actos. Catalina giró su cuerpo completo hacia ellos con ese movimiento inquietantemente fluido. Un gruñido bajo, que no parecía humano, surgió de su garganta, un sonido que recordaba el crujir del hielo y el arrastrar de piedras en el fondo de un río. No pueden detenerme, dijo con una voz que ahora parecía provenir de múltiples gargantas superpuestas, un coro de susurros acosos y airados. Él es mío. Me pertenece por derecho de promesa rota, por juramento sagrado profanado. Su alma está comprometida con la mía. Doña Remedios se plantó firmemente entre Catalina y Rodrigo, quien pareció despertar levemente de su trance, parpadeando con confusión. La curandera no mostró el más mínimo temor. Al contrario, su mirada era de piedad profunda y una firmeza inquebrantable. Comenzó a cantar en lengua zapoteca, palabras antiguas, rituales, que resonaban con un poder que parecía vibrar en el aire mismo. El humo del copal se arremolinaba alrededor de ellas, formando espirales y patrones complejos que parecían tener un significado propio, creando una barrera olfativa y espiritual entre el espíritu y su presa. La batalla por el alma de Rodrigo Velasco y por la paz de Catalina Méndez había comenzado oficialmente. En las calles de Oaxaca, bajo la luna llena de noviembre de 1949, se decidiría si el amor traicionado y convertido en odio podía trascender incluso la muerte para consumar su venganza, o si existían fuerzas más antiguas, de compasión y sabiduría, capaces de devolver a un alma perdida al descanso eterno y salvar a los vivos de un destino peor que la muerte. El enfrentamiento entre el conocimiento ancestral de Doña Remedios y la furia sobrenatural del espíritu de Catalina electrizó el aire de la calle Independencia, cargándolo con una energía estática que hacía que el vello de los brazos se erizara a quienes, escondidos, observaban. El humo del copal, espeso y aromático, formaba espirales hipnóticas alrededor de las dos figuras femeninas, mientras la curandera continuaba su canto en la lengua antigua de sus ancestros, una melodía que sonaba a lamento y a conjuro a la vez. Catalina Méndez, habló Doña Remedios, cambiando al español pero manteniendo el tono ceremonial y grave, tu dolor es real y tu traición fue terrible, un crimen del corazón que nadie debería sufrir. Pero este camino que has tomado, hija, este camino de sombra y venganza, no es el correcto. No puedes llevarte a este hombre a la fuerza a tu tumba. Su alma debe encontrar su propio juicio, y la tuya debe encontrar paz, no perpetuar el sufrimiento en un ciclo sin fin. La risa que brotó de Catalina entonces fue escalofriante, un sonido que no tenía alegría, solo una amargura infinita y un desprecio por las limitaciones de los vivos. Era como el sonido del vidrio rompiéndose bajo el agua, mezclado con el llanto de un niño perdido.
Su forma comenzó a distorsionarse, volviéndose más transparente, etérea, en algunos momentos, para luego solidificarse de manera aterradora, mostrando detalles más grotescos de su ahogamiento. Gusanos diminutos en su cabello, peces pequeños y ciegos nadando en el agua que emanaba de ella. El charco a sus pies se expandió de repente, avanzando como un ser vivo hacia Rodrigo, quien retrocedió unos pasos, ahora completamente consciente y aterrorizado. Paz, siseo Catalina, su voz ahora un silbido cargado de veneno. ¿Me hablas de paz cuando me quitaron todo? Mi futuro, mi dignidad, mi vida misma, robadas no por un extraño, sino por los que juraron amarme. No hay paz para los traicionados, vieja, solo hay justicia. Y la justicia exige pago. El padre Eugenio dio un paso adelante, levantando la cruz de plata que brillaba con intensidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno, espíritu atormentado, que abandones este lugar y busques la misericordia de Dios. Comenzó a recitar en latín las poderosas palabras del ritual de exorcismo, su voz resonando con autoridad clerical. Pero Catalina apenas pareció notarlo. Su atención, cargada de odio, estaba ahora dividida entre Rodrigo, Lucía y la anciana que se interponía en su camino. Tú, dijo señalando a Lucía con un dedo que parecía más una garra pálida y retorcida que una mano humana, que comiste de mi pan, dormiste bajo mi techo, y compartiste mis secretos, mientras robabas el corazón de mi prometido con sonrisas falsas y mentiras dulces. Y tú, giró hacia Rodrigo, su mirada negra clavándose en él como un alfiler, que prometiste amarme por toda la eternidad frente a Dios, mi familia y la tuya, solo para destrozarme en el momento más sagrado, para elegir la traición sobre la fidelidad. Ambos pagarán. Su deuda conmigo se saldará en sangre y alma. Doña Remedios, sin perder la calma, sacó de entre los pliegues de su enredo un pequeño bulto cuidadosamente envuelto en tela roja. Lo desenvolvió sobre su palma, revelando una mezcla de hierbas secas, un puñado de tierra oscura tomada del cementerio de San Miguel y, en el centro, un mechón de cabello negro y brillante que había pertenecido a Catalina, obtenido de Dolores Méndez esa misma tarde tras una conversación difícil y llena de llanto. La curandera sabía que necesitaba algo personal, íntimo, de la difunta para cualquier ritual que intentara, un vínculo tangible con la esencia de quien había sido. Escúchame, hija del agua y de la tierra, comenzó doña Remedios, su voz tomando un tono hipnótico mientras mezclaba los ingredientes con sus dedos en movimientos rituales. Sé que tu dolor es profundo como el río que te reclamó. Sé que tu furia arde como el sol del mediodía en el desierto. Pero mira lo que te has convertido. ¿Es esto lo que tu madre, que te llevó en su vientre, hubiera querido para su niña? ¿Es esta criatura de odio y frío lo que tu verdadero yo, la Catalina llena de vida y canciones, habría elegido ser por la eternidad? Por primera vez desde que apareció esa noche, algo cambió en la expresión fantasmal de Catalina. No fue un cambio dramático, sino un destello breve, un parpadeo en esos ojos negros, como si por una fracción de segundo la mujer que había sido peleara por emerger desde las profundidades del espíritu vengativo en el que se había transformado. Aprovechando ese momento de duda, de confusión interna, doña Remedios arrojó la mezcla de hierbas y tierra al aire, directamente hacia Catalina. Las hierbas no cayeron al suelo, se dispersaron y comenzaron a brillar con una luz verde pálida, fantasmagórica, formando un círculo flotante alrededor de la figura espectral, como un cerco espiritual que la contenía. La curandera intensificó su canto, esta vez invocando no solo a los ancestros, sino a los antiguos señores zapotecas del inframundo, a los guardianes de las puertas entre la vida y la muerte, pidiéndoles que sostuvieran ese círculo, que le dieran tiempo. No, gritó Catalina, su voz transformándose en un aullido que hizo vibrar los cristales de las ventanas cercanas. No pueden enviarme de regreso. Todavía no. No he terminado.
Su forma comenzó a desintegrarse en los bordes, convirtiéndose en jirones de niebla acuosa que intentaban escapar del círculo de luz verde. Pero entonces, con un último y titánico esfuerzo de voluntad que hizo temblar levemente los cimientos de las casas vecinas y que todos los presentes sintieron en el pecho como una presión opresiva, Catalina extendió ambas manos. De una de ellas brotó una ráfaga concentrada de agua helada y putrefacta que golpeó a Lucía con la fuerza de un mazazo, lanzándola contra la pared de piedra de una casa cercana con un golpe sordo. De la otra mano surgió una especie de soga translúcida, hecha de agua condensada y rencor, que voló por el aire y se enroscó alrededor del cuello de Rodrigo con velocidad de serpiente, apretándose con una fuerza terrible. «Si no puedo llevármelo todo», dijo Catalina con una voz que ahora sonaba más triste que furiosa, pero igual de determinada, «al menos me llevaré lo que me deben. Sus almas quedarán marcadas para siempre. Cada día de sus miserables vidas recordarán lo que me hicieron. Y cuando finalmente mueran, yo estaré esperándolos al otro lado, en la orilla oscura, para cobrar el resto de la deuda». Doña Remedios, sudando a pesar del frío, intensificó su canto hasta que su voz se quebró, y el padre Eugenio se unió con todas sus fuerzas, proyectando sus oraciones latinas. La combinación del poder ancestral y la fe cristiana creó una resonancia en el aire, una vibración que se sintió en los huesos, y el círculo de hierbas brillantes comenzó a contraerse lentamente, apretándose alrededor de la forma de Catalina, comprimiendo su esencia espectral. «Escucha», gritó doña Remedios por encima del tumulto de energías sobrenaturales. «Tu madre, tu padre, todos los que te amaron de verdad te esperan del otro lado, pero no pueden alcanzarte mientras te aferres a este odio. Suelta el dolor, hija. Suelta la cadena de la venganza. Permite que tu alma descanse, no por ellos, sino por ti misma». Catalina vaciló. La soga de agua alrededor del cuello de Rodrigo se aflojó levemente y él cayó de rodillas, tosiendo y masajeándose la garganta con marcas rojas que pronto se volverían moradas. En ese momento crítico, una figura se abrió paso entre el pequeño grupo de espectadores valientes que se habían quedado. Era Dolores Méndez. Había sido alertada por un vecino y había corrido desde su casa, con el corazón en la garganta. Su rostro, aún marcado por el dolor, estaba ahora bañado en lágrimas, pero en sus ojos había una determinación férrea, el amor de una madre que se niega a perder a su hija por segunda vez. «Hija mía», llamó, su voz temblorosa pero clara, atravesando el caos sobrenatural. «Mi niña hermosa». «Catalina». Catalina giró su cabeza hacia el sonido de esa voz, la primera voz que había amado en este mundo. Por primera vez desde su muerte, aquellos ojos negros y vacíos comenzaron a cambiar. El color miel, su verdadero color, comenzó a filtrarse a través de la oscuridad como un rayo de sol débil atravesando nubes de tormenta, titilante, pero real. «Mamá», susurró Catalina, y su voz ya no era el coro de susurros acuosos. Era su voz, la de antes, vulnerable, rota, llena de un dolor humano irreconocible. «Me dolió tanto, me duele tanto todavía». Dolores avanzó sin importarle el peligro, sin temerle al frío sobrenatural que emanaba de su hija y que le erizaba la piel. Extendió sus brazos hacia la figura espectral, exactamente como lo había hecho miles de veces cuando Catalina era niña y había sufrido alguna caída o desilusión. «Lo sé, mi amor, lo sé», dijo, su voz cargada de un amor tan puro y doloroso que conmovió a todos los presentes. «Pero déjame llevarte a casa ahora. Déjame llevarte a descansar de verdad. Ya has sufrido suficiente, mi niña. Ya no tienes que cargar con este peso, con este odio. Él te está consumiendo desde dentro». Las lágrimas, lágrimas reales y brillantes, comenzaron a brotar de los ojos de Catalina, mezclándose con el agua de río que goteaba de su rostro. La soga alrededor del cuello de Rodrigo se disolvió por completo en un charco inofensivo. Lucía, aún aturdida contra la pared,
observaba la escena con una mezcla de terror y un atisbo de algo que podría haber sido arrepentimiento genuino, demasiado tarde. No puedo perdonarlos, dijo Catalina, su voz ahora un susurro cansado, casi infantil. No puedo, mamá. Lo que hicieron. No tienes que perdonarlos, respondió Dolores con suavidad infinita, acercándose un poco más, sus brazos aún extendidos. El perdón, si llega, llegará cuando esté listo, y tal vez nunca llegue. Eso no te incumbe ahora. Lo que sí tienes que hacer es dejarlo ir. Tienes que permitirte descansar, por ti, por mí, por todos los que te amamos y queremos verte en paz, no atada a este sufrimiento eterno. Doña Remedios, percibiendo el cambio, suavizó su canto. Ya no era un conjuro de contención, sino una melodía de guía, un camino de regreso a casa trazado con sonidos antiguos. El padre Eugenio cambió sus oraciones latinas por plegarias en español, bendiciendo el alma de Catalina, pidiéndole a Dios, a la Virgen, a todos los santos, que le concedieran la paz que tanto anhelaba y merecía. La transformación en la forma de Catalina fue gradual pero milagrosa. El vestido empapado y sucio comenzó a secarse, no completamente, pero perdió su aspecto de podredumbre, recuperando parte de su blanco original. Su piel perdió el tono verdoso y azulado, aclarándose hacia el color cálido que había tenido en vida, aunque permanecía translúcida. Y sus ojos volvieron completamente a su hermoso color miel, aunque ahora estaban llenos de una tristeza profunda, infinita, pero humana. Tengo miedo, mamá, admitió Catalina, mirando a su madre. Tengo miedo de lo que me espera, del olvido, de la nada. No hay nada que temer, mi vida, la tranquilizó Dolores, y ahora solo un paso la separaba. Tu padre te está esperando. Tu abuela Teodora también. Todos los que se fueron antes que nosotros te están esperando con los brazos abiertos, listos para abrazarte de nuevo. Y algún día, cuando sea mi turno, yo también estaré ahí. Y entonces podremos estar juntas de nuevo, sin dolor, sin traición, sin nada que nos separe. Para siempre. Catalina asintió lentamente, una sonrisa triste y serena asomando a sus labios. Miró una última vez a Rodrigo, quien ahora lloraba silenciosamente en el suelo, el peso completo de su culpa, su cobardía y la pérdida aplastándolo de manera visible. Luego dirigió su mirada a Lucía, quien había cerrado los ojos, incapaz de sostener la mirada de la prima a la que había destruido. Vivirán, dijo Catalina con una voz ahora clara, firme, llena de una certeza antigua. Pero nunca, en toda su vida, conocerán la verdadera paz. Cada noche, cuando cierren los ojos, me verán. Cada momento de alegría que intenten robarle a la vida estará teñido, manchado, por el recuerdo de lo que me hicieron. No necesito llevarme sus vidas físicas para tener mi justicia. Su propia conciencia, su remordimiento, será su prisión eterna. Una prisión sin barrotes, pero sin escapatoria. Y con esas palabras finales, que resonaron como una sentencia sagrada en el aire de la noche, Catalina extendió su mano, ahora casi completamente translúcida y cálida, hacia su madre. Dolores, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, tomó esa mano entre las suyas. Por un momento, todos los presentes pudieron ver algo de una belleza sobrecogedora. El espíritu de Catalina se transformó en una luz suave y dorada, su vestido brillando como si estuviera hecho de luna, su rostro finalmente en paz, sereno, hermoso. Una sonrisa de alivio y amor iluminó sus facciones. Te amo, mamá. Fueron sus últimas palabras antes de que toda su forma se disolviera en miles de partículas de luz dorada y plateada, como luciérnagas o chispas de alma ascendiendo. Estas partículas se elevaron lentamente, danzando en el aire quieto, hacia el cielo nocturno estrellado, hasta fundirse con la oscuridad y desaparecer, llevándose consigo el frío, el olor a río y la opresión sobrenatural. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, cargado de una emoción indescriptible.
Nadie se atrevía a moverse o hablar, como si cualquier sonido pudiera romper el frágil hechizo de paz que había descendido. Doña Remedios dejó caer el incensario, agotada, y se apoyó contra la pared, sus ojos cerrados en oración silenciosa. El padre Eugenio se persignó con manos que todavía temblaban levemente, sus labios murmurando un amén final. Y Dolores Méndez se arrodilló lentamente en la calle empedrada, donde su hija había estado de pie, y rompió en sollozos silenciosos, sollozos de liberación, de dolor, pero también de una esperanza renovada de que su niña, al fin, había encontrado descanso. La leyenda de la novia eterna, sin embargo, estaba lejos de terminar. Esa noche marcó un punto de inflexión, pero no el final de la historia. En las décadas que siguieron, la memoria de Catalina Méndez y los eventos de 1949 se entrelazaron con el tejido mismo de Oaxaca, transformándose, evolucionando, adquiriendo nuevos significados para cada generación. Los días que siguieron fueron extraños en una ciudad que intentaba regresar a la normalidad. La historia de la novia eterna y su enfrentamiento final con la curandera y el sacerdote se convirtió en leyenda casi de inmediato, contada y adornada en mercados, cantinas y plazas. Algunos la narraban como una advertencia terrible sobre los peligros de la traición y la importancia de honrar los juramentos. Otros, conmovidos por la intervención de Dolores, la veían como una lección sobre el poder redentor del amor materno, capaz de alcanzar incluso más allá de la muerte para traer paz a un alma atormentada. Pero para los directamente involucrados, las consecuencias fueron tan concretas como la sentencia de Catalina había predicho. Rodrigo Velasco nunca se recuperó. Intentó abandonar Oaxaca, viajó a Veracruz, a la Ciudad de México, incluso pensó en ir a Estados Unidos. Pero sin importar a dónde fuera, las pesadillas lo seguían. No eran apariciones ahora, sino sueños recurrentes y vívidos donde veía el rostro de Catalina, no como el espíritu vengativo, sino como la mujer radiante que había sido, mirándolo con una tristeza profunda y una pregunta silenciosa en los ojos que lo desgarraba más que cualquier grito de odio. Eventualmente, derrotado y consumido por el remordimiento, regresó a Oaxaca. Se convirtió en una sombra, un fantasma viviente. Nunca se casó, nunca formó una familia, nunca volvió a tener una relación significativa. Pasaba sus días trabajando mecánicamente en el negocio textil familiar, que fue decayendo por su desinterés, y sus noches en cantinas de mala muerte, bebiendo para ahogar una culpa que nunca se disipaba. Los vecinos lo veían pasar, encorvado y prematuramente envejecido, con una mezcla de lástima y una satisfacción silenciosa y moralista. La justicia, parecían pensar, se había cumplido a su manera, no con fuego y azufre, sino con el lento, insidioso veneno de una conciencia que no puede ser silenciada. Lucía Méndez corrió con una suerte, si es que puede llamarse así, aún peor. Las marcas en su cuello, aquellas dejadas por las manos fantasmas de Catalina, nunca desaparecieron del todo. Se desvanecieron a moretones oscuros, luego a manchas verdosas, pero dejaron una decoloración permanente, una especie de sombra en su piel que ningún médico pudo explicar ni tratar. Este estigma físico se sumó al social. Ningún hombre quiso casarse con ella después de lo sucedido, no solo por su papel de la otra mujer en una tragedia tan pública, sino por el miedo supersticioso de que la maldición de Catalina, o al menos su desgracia, pudiera extenderse a cualquiera que se le acercara. Vivió el resto de su vida en una soledad amarga, trabajando como costurera en un cuartito alquilado en las afueras de la ciudad. Los vecinos ocasionalmente la oían hablar en voz alta cuando estaba sola, discutiendo con alguien que nadie más podía ver. Algunos afirmaban haberla visto, ya entrada la noche, sentada en su ventana contemplando la calle vacía, mientras una figura en vestido blanco permanecía inmóvil en las sombras del otro lado, observándola sin acercarse, sin hacer nada, solo observando. Lucía murió relativamente joven, a los 42 años, de un paro cardíaco que los médicos atribuyeron a causas naturales,
pero que quienes la encontraron dijeron que su expresión en el momento de la muerte era de terror puro, como si en su último instante hubiera visto algo que la había matado de miedo. El padre Eugenio vivió muchos años más y siempre mantuvo en privado, en conversaciones con otros clérigos de mente abierta, que lo ocurrido aquella noche había sido una de las experiencias más profundas de su fe. Había visto, con sus propios ojos, la realidad del alma, la terrible consecuencia del pecado no redimido y el poder combinado de la tradición espiritual y el amor para sanar incluso las heridas más profundas. Dedicó el resto de su ministerio a ayudar a otras almas perdidas, trabajando en silencio y en ocasiones muy discretas, con Doña Remedios y otros curanderos respetados, cuando enfrentaban casos que parecían exceder los límites de la doctrina puramente cristiana, reconociendo que a veces la sanación requiere de todos los caminos disponibles. Doña Remedios continuó su trabajo como curandera y guía espiritual en Jalatlaco hasta su muerte, a la venerable edad de 87 años. Se decía, entre sus familiares y los que la conocían bien, que Catalina se le había aparecido una última vez, años después de aquella noche, no como un espíritu atormentado, sino como una luz cálida y amorosa, para agradecerle personalmente por haberla ayudado a encontrar el camino a casa. La curandera nunca confirmó ni negó estas historias públicamente, pero quienes frecuentaban su humilde casa notaron que, después de cierta fecha, siempre había un ramo fresco de azucenas blancas en su altar personal, junto a las velas y las imágenes de santos, y que ella las cuidaba con una ternura especial. Dolores Méndez vivió 10 años más después de la muerte de su hija, años que dedicó a transformar su dolor en consuelo para otros. Se convirtió en una figura maternal y de sabiduría para muchas jóvenes del barrio, especialmente para aquellas que habían sufrido desilusiones amorosas, engaños o traiciones. Les contaba la historia de Catalina, no como un simple cuento de terror para asustarlas, sino como una parábola poderosa sobre el destructivo poder del odio cuando se le permite crecer y sobre la importancia crucial, por difícil que sea, de soltar ese odio para poder sanar y seguir viviendo. El rencor es un veneno que solo tú bebes, les decía. Catalina lo entendió al final. No dejes que nadie te convenza de que debes cargar con ese peso para siempre. Cuando Dolores murió pacíficamente en su sueño en 1959, fue enterrada, según su deseo explícito, justo al lado de su hija en el cementerio de San Miguel. Aquellos que asistieron al funeral, entre ellos algunos ancianos que recordaban la noche del enfrentamiento, juraron que cuando bajaron el ataúd de Dolores a la tierra, junto a la lápida ya desgastada de Catalina, pudieron ver una luz suave, como de 2 velas juntas, brillando entre ambas tumbas por un instante. Y sintieron, en el aire quieto de la tarde, una calidez inexplicable y un aroma dulce a azucenas, como si una larga y dolorosa separación hubiera terminado por fin, y madre e hija estuvieran, al fin, verdaderamente juntas de nuevo. Pero la historia de la novia eterna, como las buenas leyendas, no se quedó confinada al pasado. En Oaxaca, especialmente durante el mes de noviembre cuando el Día de Muertos adelgaza el velo entre los mundos, la gente todavía habla de ella. Los abuelos cuentan la historia a los nietos como una lección sobre honor, fidelidad y las devastadoras consecuencias que pueden tener nuestras acciones sobre los demás. Y algunos, en las noches de luna llena cerca del aniversario de su muerte, juran ver una figura en vestido blanco caminando pacíficamente por la calle Independencia o cerca del río Atoyac. Pero ya no es una aparición aterradora que gotea agua y amenaza. Es solo un espíritu sereno, una mujer joven que pasea por las calles de la ciudad que amó, recordando quizás tiempos más felices, antes de que su historia personal se convirtiera en una leyenda colectiva. Los novios de Oaxaca, con el tiempo, adoptaron una tradición peculiar y conmovedora. Antes de casarse, muchas parejas visitan la tumba de Catalina Méndez en San Miguel. Dejan sobre la lápida un ramo de azucenas blancas, pidiendo su bendición para su unión y, sobre todo, haciendo un juramento silencioso de nunca traicionar la confianza y el amor que se prometen.
Se dice que aquellas parejas que realizan esta ofrenda con corazón sincero y honesto disfrutan de matrimonios excepcionalmente sólidos y libres de infidelidades. La casa de los Velasco en la calle Independencia, cargada de tan mala memoria, eventualmente fue abandonada por la familia. Rodrigo murió ahí, solo, en 1972, en la misma habitación del segundo piso donde todo comenzó. Fue encontrado días después. Para sorpresa de quienes conocían su vida de tormento, su expresión en la muerte era de paz, la primera paz que había conocido en décadas. En su mano, apretado con fuerza, tenían un pequeño retrato ovalado de Catalina, tomado antes de la boda, que había guardado en secreto todos esos años. Algunos creen que en su último momento, ella, desde el otro lado, le concedió finalmente el perdón que él nunca pudo darse a sí mismo, liberando su alma al fin. La casa permaneció vacía y cayendo en ruinas hasta los años 90, cuando fue comprada y restaurada por el gobierno estatal para convertirla en un pequeño museo dedicado a las tradiciones nupciales de Oaxaca. Los curadores, sin conocer la historia completa al principio, decidieron dedicar una sala a las bodas trágicas y leyendas amorosas de la región. Cuando investigaron y descubrieron la historia de Catalina, la incluyeron con respeto. Curiosamente, en esa sala es donde ocurren la mayoría de los fenómenos reportados por el personal. Fotografías que aparecen movidas de lugar, flores secas que de repente parecen frescas y, ocasionalmente, en las noches cuando el museo está cerrado y en silencio, el sonido suave, distintivo, de un vestido de seda arrastrándose por el suelo de madera. Lejos de aterrarse, el personal del museo, en su mayoría mujeres locales que conocen bien la leyenda, llegaron a ver estos eventos con cariño y una especie de protección. Es solo Catalina, dicen entre sonrisas, asegurándose de que contemos su historia correctamente, de que no olvidemos los detalles. Incluso hay anécdotas, como la de una guía llamada Patricia, que juró que una vez, cuando estaba a punto de dar una información incorrecta sobre la fecha de la boda frustrada a un grupo de turistas, sintió una mano suave y fría posarse en su hombro. Al corregirse de inmediato, sintió una oleada de calidez reconfortante, como si la hubieran perdonado por el error. En el siglo XXI, la leyenda ha encontrado nuevos significados. Con el renacer del interés por el folclore y el feminismo, Catalina ha sido reinterpretada. Ya no es solo la víctima fantasmagórica, para muchos, se ha convertido en un símbolo de la resistencia femenina ante la injusticia, una figura que se negó a ser silenciada incluso por la muerte. Colectivas de mujeres en Oaxaca han usado su imagen en murales y campañas contra la violencia de género, destacando su historia como una advertencia extrema sobre las consecuencias del abuso emocional y la traición. En las redes sociales, artistas digitales crean obras que la muestran no como un espectro vengativo, sino como un ángel guardián para las que sufren, empoderándolas para dejar atrás relaciones tóxicas. El mensaje ha evolucionado. Catalina nos enseña que nuestro dolor es válido, pero que aferrarnos al odio solo nos destruye a nosotras. Su verdadero poder fue encontrar la paz al soltar. En 2023, el gobierno de Oaxaca instituyó el 10 de noviembre como el Día de la Reflexión sobre Relaciones Saludables, organizando talleres en escuelas y comunidades sobre respeto, consentimiento y comunicación en las relaciones de pareja, usando la historia de Catalina como punto de partida para discusiones profundas. La gobernadora declaró en la inauguración, Catalina Méndez merece ser recordada no como un fantasma, sino como una mujer real cuyo sufrimiento nos enseña lecciones eternas sobre cómo debemos tratarnos unos a otros. El río Atoyac, el escenario de su final trágico, ha sido objeto de proyectos de rehabilitación ambiental. Uno de los jardines junto a sus riberas lleva su nombre y está lleno de azucenas. Una placa reza: en memoria de Catalina Méndez y de todas las almas fracturadas por la traición. Que este jardín nos recuerde que de la oscuridad más profunda puede brotar belleza y que la paz, aunque a veces tarde, siempre es posible.
Este espacio se ha convertido en un sitio de peregrinaje para quienes buscan consuelo tras una ruptura dolorosa o una traición. Muchos reportan sentir una presencia serena y comprensiva entre las flores, como si alguien, que entendió el dolor más profundo, los acompañara en silencio. La historia de Catalina Méndez, la novia eterna de Oaxaca, sigue viva, respirando, transformándose. Ya no atemoriza, acompaña. Ya no maldice, advierte. Su leyenda es un recordatorio eterno, tejido en el alma de la ciudad, de que nuestras acciones tienen eco, de que el dolor merece ser reconocido, pero de que la paz, al final, es un camino que siempre está abierto, incluso para aquellos que creen haberlo perdido todo. Y en las calles silenciosas de Oaxaca, entre el aroma a copal y el susurro del viento, quizás su espíritu, finalmente en paz, aún camina, velando porque su historia no sea solo una de terror, sino una de las más profundas lecciones de amor, pérdida y, finalmente, redención que una ciudad puede atesorar.